Una ciudad de 15 minutos es un modelo urbano que busca diseñar o transformar las ciudades para que todas las necesidades básicas de una persona, vivienda, trabajo, comercio, servicios, educación, ocio, estén a 15 minutos caminando o en bicicleta desde su hogar. Este concepto busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y reducir la dependencia del automóvil, lo cual tiene beneficios ambientales, sociales y económicos. El concepto fue popularizado por el urbanista franco-colombiano Carlos Moreno y ha ganado popularidad en ciudades como París, Melbourne y Portland. ¿Cómo funciona? 1. Proximidad, ubicación cercana de 6 servicios esenciales: vivienda, trabajo, abastecimiento, supermercados, comercios, salud, hospitales, farmacias, educación, colegios, bibliotecas, ocio, parques, cines y cuidados, guarderías, centros de día. 2. Diversidad, uso mixto del suelo, evitando zonas monofuncionales, ejemplo, barrios solo residenciales. Esto permite que un mismo espacio albergue viviendas, tiendas y oficinas. 3. Densidad equilibrada. Concentración poblacional suficiente para sostener servicios locales sin caer en el hacinamiento. Por ejemplo, de 10.000 a 15.000 habitantes por kilómetros cuadrados en núcleos urbanos. 4. Ubicuidad, acceso universal para todos los grupos sociales, con diseño inclusivo, ejemplo, aceras amplias para personas con movilidad reducida. 5. Digitalización, uso de tecnologías digitales para facilitar el teletrabajo, la administración electrónica y los servicios locales online. 6. Densidad con calidad. Una densidad poblacional planificada que permita ofrecer servicios sin caer en la saturación. 7. Participación ciudadana, involucrar a los vecinos en la toma de decisiones urbanísticas. 8. Movilidad sostenible. 9. Se prioriza caminar, la bicicleta y el transporte público sobre el automóvil particular. 10. Inclusividad y equidad. El modelo debe funcionar para todos los grupos sociales, evitando la gentrificación y promoviendo el acceso equitativo. Características de una ciudad de 15 minutos. Barrios multifuncionales, no hay zonas solo para vivir o solo para trabajar, todo está combinado. Transporte sostenible, se priorizan el peatón, la bicicleta y el transporte público por encima del coche privado. Espacios públicos de calidad, parques, plazas, calles seguras y amables. Servicios locales accesibles, escuelas, clínicas, supermercados, bibliotecas, al alcance de todos. Ventajas. Mejora de la calidad de vida, menos tiempo en traslados, más tiempo para la familia, el ocio y uno mismo. Reducción de emisiones, menos uso del coche igual a menos contaminación y huella de carbono. Economía local fortalecida, comercios cercanos y pequeños negocios ganan protagonismo. Inclusión social, acceso equitativo a servicios y oportunidades. Resiliencia urbana, ciudades más preparadas para crisis como pandemias o emergencias climáticas. ¿Cómo se logra esto en la práctica? Rediseño urbano, se transforman calles para hacerlas más peatonales, se crean ciclovías, parques y plazas. Zonificación flexible, se permite mezclar usos del suelo para que, por ejemplo, haya comercios en zonas residenciales. Descentralización de servicios, se evita concentrar servicios solo en el centro de la ciudad. Fomento de la economía local, se apoya a pequeños negocios y mercados de barrio. Ejemplos reales donde el concepto de ciudad de 15 minutos se ha hecho realidad. París, Francia es uno de los ejemplos más conocidos. La alcaldesa Anne Hidalgo ha impulsado este modelo desde 2019. Barcelona, España con sus supermanzanas, busca recuperar el espacio público y fomentar la vida local. Melbourne, Australia, su plan 20 minutos, busca que el 75% de los residentes puedan acceder a servicios esenciales en ese tiempo. Portland, Estados Unidos, Milán, Italia, y otras ciudades también han adoptado ideas similares. Sevilla, proyecto Ciudad de 15 minutos, con corredores verdes y reforma de plazas. Desafíos para lograrlo.
Transformar ciudades ya construidas requiere inversión, voluntad política y cambios profundos en la infraestructura existente. Equilibrio entre densidad y calidad de vida. No siempre es fácil aumentar la densidad sin afectar la calidad del entorno. Coordinación entre niveles de gobierno. Muchas decisiones dependen de actores distintos, municipal, regional, nacional. Cultura del automóvil. En muchos países, cambiar hábitos arraigados requiere campañas culturales y educativas. En síntesis, la ciudad de 15 minutos opera mediante una revolución espacial y temporal que descentraliza servicios, optimiza recursos existentes y prioriza la movilidad activa. Su éxito depende de adaptaciones locales que eviten desigualdades, combinando tecnología, ejemplo, datos para mapear accesibilidad, con participación ciudadana. No busca eliminar el coche, sino reducir su necesidad hasta hacerlo prescindible en la vida cotidiana. Gracias por suscribirte. Te agradecemos por activar la campanita, dejar tus comentarios, y si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla en los comentarios. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responderla. Recuerda que esto es Green Work Matters, o El Trabajo Verde Importa, en español, donde compartimos conceptos y aplicaciones sobre las ciencias ambientales y la hidráulica ambiental. Lo hacemos para que tus proyectos sean no solo correctos, sino también funcionales y efectivos.